Saludo con la paz del Señor en este nuevo día. Damos gracias al Padre por una vez más poder estar compartiendo su palabra con todos ustedes. Y este mensaje era una palabra que el Señor venía hablando a mi vida, ¿no? Que tiene como subtítulo: Jesús narra la parábola del sembrador. Y es una palabra que a mí me estaba hablando mucho acerca de la buena tierra y la buena semilla. Y quería hacer una introducción pequeña a esta palabra que una vez, hablando con mi suegro, me contaba que él había comprado algunas semillas en Mercado Libre, que tenía árboles de todos lados. Y recuerdo que unas en particular, había que ponerlas en el freezer. Yo dije, wow, nunca escuché que una semilla haya que ponerla en el freezer. Y resulta que sí, porque eran semillas de árboles de climas fríos. Yo dije, pero ¿cómo es la cosa? Y me decía que había que ponerlas en el frío para que esa semilla se active y poder llegar a que germine. Y recién ahí iba a empezar el proceso de germinación. Y muchas veces nosotros queremos hacer eso, ¿no? Queremos inventar, por así decirlo, procesos que no están en nuestra naturaleza. Queremos quizás ser algo que no somos o estar en un lugar donde no tendríamos que estar. A lo que yo voy con esto es que no hay semilla mala en el pueblo de Dios y no hay tierra mala. Muchas veces la semilla no es la indicada para la tierra, para el lugar, y muchas veces el lugar no es indicado para la semilla. No quiere decir, y no estoy hablando de un lugar físico, sino estoy hablando de poner nuestro esfuerzo en algo que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Y para eso yo quería hablarles un poquito de la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es una parábola interesante donde el Señor nos habla específicamente de la palabra, donde nosotros la sembramos, ¿no? Que muchas veces va a caer en terrenos donde quizás no va a germinar, en terrenos donde quizás la palabra no va a prosperar y no va a quedarse en los corazones de las personas y no van a dar frutos como quizás nosotros quisiéramos. Pero habla mucho de distintos terrenos. Busqué un par de imágenes como para hacerlo un poco más didáctico, donde tenemos primero a un hombre sembrando en el camino, ¿no? Y vemos cuando se lo llevan las aves, vemos cuando crecen con los espinos y esto las ahoga, y vemos verdaderamente cuando el fruto crece y da esa planta que el día de mañana va a dar los frutos que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero yo me quería concentrar específicamente en que muchas veces el problema no es la semilla y muchas veces el problema no es la tierra. Por eso a esta palabra no suelo ponerles título, pero yo la quería titular ¿Será la tierra correcta? Y no hablo de un lugar físico específicamente. Hablo muchas veces en el área laboral, muchas veces en el área ministerial, muchas veces en lo que uno anhela y que quizás no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Un ejemplo vulgar que se me viene a la mente
es si yo quisiera ser herrero y quizás no están los planes o quizás no están mis habilidades, ¿no? Pero voy a intentar 10.000 veces y no me va a salir. No porque yo sea un inútil, no porque sea malo trabajando ni nada por el estilo, porque esa no es la semilla en la tierra correcta. Quizás en mi caso yo soy bueno con la química, soy bueno mezclando cosas raras, como quien diría alguno, soy bueno para pensar métodos y cosas que quizás a otra persona no le sale. Quizás a otra persona en mi lugar, como yo en el lugar de la otra persona, no estaríamos dando los mismos frutos. Porque el Señor para cada quien preparó un terreno, para que cada quien preparó un tiempo y para cada quien preparó una tierra. Y yo me quería basar en esto, ¿no? Más que nada en el versículo 7 y en el 8. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Era una tierra donde predominaban los espinos. Y yo no puedo pretender sembrar una semilla donde una planta ya predomina en ese lugar, ¿no? Donde la tierra está totalmente preparada para esos espinos. Y mismo dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El día que nos pongamos en las manos del Señor, y esto me habló mucho a mí primeramente y en este momento me está hablando en gran manera, que yo diga, bueno Señor, más que nada en el área ministerial, ¿no? Que yo diga, bueno Señor, que sea tu voluntad en mí, porque no voy a mentir, muchas veces a nosotros nos profetizaron, por así decirlo, que íbamos a misionar, no en simples palabras. Y a mí sinceramente me da mucho miedo. Me imagino cuando el pastor cuenta que se iba con los wichí, que tenía que comer tales cosas, que tenía que ir al baño en otra, que se tenía que bañar de otra forma. Y a mí sinceramente me causa mucho miedo. Y si yo le digo al Señor, no Señor, yo quiero ser pastor, yo quiero predicar o quiero ser evangelista, que es más fácil. Pero no, porque quizás los frutos que yo vaya a dar en el ministerio que Dios tiene para mi vida no van a ser los que yo pueda llegar a dar haciendo lo que yo quiera. A ese tipo de terreno me quiero concentrar. Ese tipo de tierra es la que yo quiero hablar. Si yo pongo primeramente mis deseos antes de los que el Señor, no voy a dar los frutos que debería dar. Y no porque yo sea un mal cristiano, no porque yo sea una mala persona, ni nada por el estilo. Quizás porque no estoy en el terreno que me corresponde, no estoy en el lugar en el que me correspondería. A eso es a lo que yo me refiero con esta palabra. Muchas veces concentramos nuestra energía en algo que no es a lo que Dios nos prepara. Y ahí es cuando se ven los problemas. Y muchas veces podemos decir, no, pero Señor, yo me esforcé mucho para hacer esto. Y el Señor nos pregunta, ¿pero a mí me preguntaste? Y ahí quedamos como, va, tenías razón. Y a mí me pasó un montón de veces. Sin ir más lejos, al momento de empezar a trabajar donde hoy en día estoy ejerciendo mi trabajo, entré como ayudante de laboratorio, como quien diría un pasante, en el área de laboratorio. Y yo estaba contento, yo decía, bueno, ayudo, limpio, acomodo, aprendo esto, aquello, lo otro. El día que mi jefe me propone quedar en blanco, me dice, ¿te gustaría ser encargado de producción? Y yo me quedé absolutamente blanco. Tuve tanto miedo que me acuerdo que le pregunté, le pedí consejo a mi papá, le pedí consejo a Gustavo y le pedí consejo al pastor. O sea, estaba totalmente aterrado porque era un área nueva para mí. Y a través de la oración, a través de los buenos consejos, le terminé diciendo a mi jefe que sí. Y esto es para la gloria de Dios, no es para la gloria del hombre. Los frutos se empezaron a ver lentamente. Cuando el Señor nos pone en un área, el Señor nos va a respaldar en todo y muchas veces nos van a venir a preguntar cosas que quizás no entendemos y nosotros la respuesta va a salir de nuestra boca, ni siquiera vamos a entender lo que está pasando y ahí vamos a darnos cuenta de los frutos. Porque si yo capaz me encaprichaba y le decía a mi jefe, no, porque yo estuve
toda mi vida en el laboratorio, yo arranqué acá en el laboratorio y lo único que sé es de laboratorio. Quizás hoy en día o no tengo trabajo o quizás no estaría dando los frutos necesarios para poder estar en ese trabajo. A eso es a lo que me refiero con esta palabra, ¿no? Que muchas veces dejemos que sea la voluntad de Dios en nuestra vida, en todo tipo de áreas, porque sabemos que el Señor no es un ser limitado que pueda decir, bueno, yo me hago cargo de tu trabajo, pero vos te haces cargo de lo ministerial y de tu familia. No, el Señor quiere que lo pongamos en primer lugar en todo y que todo lo que vayamos a hacer le consultemos. Señor, ¿este es el trabajo que tengo que ejercer? Señor, ¿qué ministerio tenés para mi vida? Señor, estoy viendo algo que no va bien en mi familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que yo estoy haciendo mal? Mostrámelo, por favor. Sabemos que Dios nunca nos va a juzgar. Dios nunca va a ir en contra de nuestra voluntad. Siempre nos va a preguntar y nunca nos va a juzgar, sea cual sea la respuesta o sea cual sea el problema. Pero queda en nosotros ser esa buena semilla en el lugar correcto. También puede llegar a pasar que nosotros seamos una buena semilla y que la tierra que estemos sembrando no sea la correcta. ¿En qué sentido? Que muchas veces estamos dando en un lugar donde no vemos crecer las semillas, seguimos tirando semillas en una tierra árida donde el sol la vuelve a quemar. Y más adelante el Señor explica cuál es la diferencia de esta parábola, ¿no? O sea, ¿de qué habla esta parábola acerca de la palabra? Y lo leo. Dice, y leo desde el mismo capítulo del versículo 19. Dice, cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y acá, en la parábola anterior, es el que se lo llevaron los pájaros, ¿no? Y dice el siguiente, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá la compara como la que cayó en medio de los pedregales, ¿no? El versículo 22 dice, el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Eso es lo que quiere decir el Señor con esta palabra, ¿no? Que muchas veces nosotros vamos a sembrar y muchas veces vamos a tener anhelos de que esa palabra llegue a los corazones, de que esa palabra empiece a generar un crecimiento en nuestras vidas y un fruto, pero muchas veces va a caer en tierra que no va a fructificar, pero no debemos frustrarnos por eso, sino que tenemos que decir, bueno, Señor, mostrame por favor si este es el lugar al que me enviaste, si este es el ministerio que vos tenés para mi vida, si este es el trabajo que vos querés que ejerza, si hay algo en lo que me estoy equivocando, porque eso es otra cosa muy importante en esta palabra, ¿no? Si nosotros nos estamos equivocando o no. ¿Cómo saber si estamos dando buenos frutos o no? Y ahí quiero hablar de unos versículos más adelante, del 24, que habla de la cizaña y del trigo. Y los leo esto y ya no los molesto más. Ya no los vuelvo locos. Dice, Jesús narra la parábola de la cizaña en el versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña ante el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?
Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y yo pensaba, ¿no?, a través de esta parábola, que es cortita, son 6 versículos chiquitos, decía: ¿cómo saber si mis frutos, si lo que yo estoy sembrando es cizaña o si es trigo? Sabemos que el Señor en todo momento nos va a responder, que el Señor, si nosotros verdaderamente queremos saber si algo que estamos haciendo está bien o está mal, nos lo va a decir a su debido tiempo. Y acá nos encontramos con la cizaña y con el trigo. Y muchos de nosotros nos vamos a preguntar: pero ¿cómo sé si lo que estoy sembrando es cizaña o si es trigo? Amén de que primeramente tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no?, que es el que nos convence de pecado, el que nos habla y nos dice: esto que estás haciendo está bien o si esto que estás haciendo está mal. Pero acá tenemos una estrategia de parte del Señor, ¿no?, para nuestro crecimiento espiritual, que muchas veces quizás esa planta está creciendo y nosotros creemos que vamos por el camino recto. Y hace unos pocos días un hermano me decía: ¿sabes cuál es la diferencia cuando madura la cizaña y cuando madura el trigo? Esto, me dijo. Que cuando la cizaña madura se mantiene erguida, recta. Y cuando el trigo empieza a alargar sus pequeños frutos, agacha la cabeza. Este hermano me lo dijo de esa forma: la cizaña siempre va a permanecer erguida, nunca se va a dar por aludida y va a creer que en todo momento está haciendo todo bien, pero el trigo agacha la cabeza y ante un desperfecto, ante un error, ante una falla, ante algo que está haciendo mal, agacha la cabeza y dice: Señor, tenías razón, el que estaba equivocado era yo. Pero la cizaña se va a mantener firme: no, Señor, el que tiene caso acá soy yo, porque es mi vida, porque yo hago lo que quiero, porque esto, aquello, lo otro, y porque a mí me gusta esto. Pero la cizaña, el trigo, va a decir: tenés razón, Señor, en esto estaba equivocado, hace tu voluntad en mi vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, arrancamos la cizaña y dejamos que crezcan los frutos del trigo. Esta palabra vino a mi corazón y la quería compartir con todos ustedes, y espero que sea de mucha bendición, así como lo es para mi vida, porque muchas veces quizás tengo errores y no me doy cuenta hasta que el Señor me amonesta y me dice: Diego, esto está mal o esto está bien. Pero la quería compartir con todos ustedes y que podamos tomarla para nuestra vida, para que pueda ser de bendición. Porque si nosotros no tomamos la palabra, no va a ser de bendición y la bendición va a seguir de largo. Como el colectivo que no para cuando está lleno. Pero cuando la tomamos para nuestras vidas, la palabra se convierte en bendición para cada uno de nosotros. Los bendigo, y para aquellas personas que están mirando por primera vez esta palabra, quería invitarlos a, si quieren, hacer una oración de fe para que esta palabra pueda ser real en sus vidas, para que puedan tomarla verdaderamente y hacer como este sembrador, buscar esa buena tierra ideal para nuestra semilla y empezar a sembrar, sabiendo que pronto va a dar esos frutos y que no importa lo que vengan a tirar en nuestro campo, el Señor siempre va a saber qué es lo que es trigo y qué es lo que es cizaña. Así que si estás por primera vez escuchando esta palabra, me gustaría invitarte a hacer una oración de fe. Es una oración muy sencilla, repitiendo unas palabras muy simples. ¿Te gustaría que la hagamos juntos o anotarla simplemente? Y después, cuando estés en tu momento solo, en tu momento tranquilo, puedes repetirla en la intimidad, en tu tranquilidad. Así que repetí conmigo si te gustaría recibir a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados
y te pido que cortes toda maldición generacional que venía sobre mi vida. Te pido que cortes con toda maldición que había sobre mi vida y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les doy muchas gracias por estar del otro lado, por estar escuchando la palabra y los bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos.